Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Muy bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de la utopía revolucionaria del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional con nuestro pueblo. Mi nombre es Alonso Acosta, del Colectivo Digital de Europa, y en esta ocasión me acompaña el compañero Rodrigo Cerritos del Consejo Nacional del FMLN, con quien vamos a estar hablando de un tema apasionante. Vamos a estar hablando, justamente haciendo honor a este espacio, la utopía revolucionaria, y vamos a hablar de la utopía revolucionaria del FMLN. Así que le vamos a dar la bienvenida al compañero Rodrigo Cerritos para que nos dé un saludo a la militancia y a los colectivos del Frente Intercontinental que están desde El Salvador, Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. Bienvenido, Rodrigo Cerritos. Gracias, compañero Alonso. Es un enorme placer poder conversar, poder platicar contigo y permitir dar este saludo en nombre de la Dirección Nacional del FMLN. Un fuerte abrazo, un saludo revolucionario a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN que están desarrollando una enorme labor. Se lo comentaba a usted, yo felicito y reconozco esa labor de verdaderamente luchar desde lo comunicacional, así como combinar otras formas de lucha que más adelante vamos a hablar. Y por supuesto que muy contento de poder platicar contigo, de poder debatir sobre el corazón de la esencia revolucionaria de la esperanza de transformar nuestras realidades con el instrumento FMLN. Gracias, Rodrigo. Para nosotros también es un verdadero placer, es un honor tener esta interacción con la dirección del partido, porque no la habíamos tenido antes. Nosotros ya tenemos muchos años, bueno, varios años de vivir fuera del país. Yo personalmente tengo más de 32 años de vivir fuera del país, pero nunca he estado desconectado de mi país, porque nosotros salimos por diferentes razones, y como acostumbro decir, salimos de las fronteras territoriales, pero nunca salimos de nuestro pueblo. Estamos ahí en las luchas. Y ahora, Rodrigo, a mí me gustaría que desarrolláramos el tema justamente lo que es la parte ideológica del partido, porque con frecuencia se pierde de vista. Bueno, ustedes allá y nosotros también de alguna manera hemos estado involucrados en el proceso de la reforma estatutaria, pero ya en los estatutos vigentes está contemplado la naturaleza del partido. Y a mí me gustaría que habláramos un poquito de eso, porque la naturaleza del partido tiene tres líneas bien claras, que cada una de ellas es prácticamente materia de estudio para todo militante del FMLN. Y me gustaría que habláramos eso. O sea, ¿cómo diferenciamos cuando nosotros decimos que el FMLN es un partido democrático, revolucionario y socialista? Hablemos un poco de eso. ¿Cómo diferenciamos nosotros la democracia que el FMLN aspira
con la democracia burguesa y la democracia representativa? Bueno, compañeros y compañeras que tienen la oportunidad de podernos ver a través de las redes sociales y otras plataformas. En principio, el FMLN, como una construcción de un proceso social y de un acumulado histórico de las luchas más profundas del pueblo salvadoreño, ha desarrollado diferentes etapas a lo largo de sus 42 años de desarrollo. La época previa al conflicto armado, durante el conflicto armado y posterior a los acuerdos de paz. Y en todo el hilo conductor de la historia del FMLN y los antecedentes de las luchas independentistas, de la lucha en contra de la colonia, de la invasión, de la lucha por defender los intereses de nuestros pueblos originarios, de los pueblos indígenas, de la lucha de Anastasio Aquino, de la lucha por defender la tierra, como fue todo el proceso que se dio en los años 30 de Farabundo Martí, Feliciano Amas, de la lucha que se dio en la huelga de brazos caídos en el 44, hasta nuestros días, hoy 2022, está sobre la base una profunda convicción de transformar la realidad en beneficio de las grandes mayorías. ¿Y cuál es nuestro cemento ideológico? ¿Cuál es nuestra teoría? ¿Cuál es nuestro basamento teórico? Pues nuestro basamento teórico está basado en el marxismo y en la teoría revolucionaria que ha transformado desde el siglo XIX hasta el momento. Y cuando nosotros hablamos que nuestro partido, el FMLN, tiene estatutos, tiene carta de principios y tiene una plataforma programática y tiene una conciencia de que somos democráticos, revolucionarios y socialistas, usted sabe que el papel que eso que está planteado en nuestros estatutos, cómo hacerlo vivo en nuestra práctica, cómo hacerlo vivo en la actuación partidaria, cómo hacerlo vivo desde la función pública, cómo hacerlo vivo desde el comité de base, cómo hacerlo vivo desde la comunicación libertaria. Todos esos elementos son los que nos mandatan a tener una formación política ideológica. Por eso es que la actual transformación del FMLN de una fuerza guerrillera a una fuerza de entrar al sistema, un sistema burgués que vamos a abordarlo, debemos de entender que los nudos, las cadenas de dominación son aquellas que nos hacen creer que llegando al sistema debemos de adaptarnos al sistema. Pero en el FMLN tenemos la profunda convicción de que hemos y estamos en el sistema para transformar el sistema y no para acomodarnos. Y ahí debemos de entender entonces que la palabra democracia tiene y debemos de nosotros ponerle apellido. Por eso es que nos diferenciamos. El FMLN se diferencia de cualquier otro partido tradicional y en la medida que esa diferenciación tenga a su base un planteamiento político y un planteamiento, un andamiaje teórico, esto nos debe diferenciar también en la práctica. Pero ¿cuál ha sido la principal autocrítica y crítica que hemos tenido a lo largo de los años? Es que un buen parte del FMLN, un buen cuerpo del FMLN se dejó arrastrar por la lógica de la democracia representativa, que desde el punto de vista de la teoría revolucionaria se conoce como la democracia burguesa, que consiste en que el pueblo salvadoreño, que las municipalidades y que los departamentos cada 3 años van a elecciones y cada 5 años van a elecciones y eligen a sus gobernantes para que los gobernantes desde el poder del Estado le solucionen los problemas a los habitantes.
pero desde la visión revolucionaria, la democracia a la cual debemos de luchar y aspirar es la democracia participativa, donde las decisiones, las movilizaciones, la articulación de esfuerzos, la constante lucha esté a su base, el fortalecimiento de la organización y el poder del pueblo para la mayor cantidad de personas en El Salvador. Y eso rompe con la lógica electoral, sin que eso signifique que en el FMLN no aceptemos que uno de los métodos de lucha hoy por hoy es la lucha electoral, es ir a elecciones, es plantear un buen programa municipal, un buen programa legislativo y un buen programa ejecutivo, pero eso no implica abandonar, que ha sido uno de los errores que autocríticamente debemos de aceptar, que abandonamos las otras formas de lucha, como es la lucha social, la lucha de calle, la lucha de las comunicaciones, que ahora vemos qué tan importante es dar una batalla ideológica desde las redes sociales, desde la plática con los sectores, desde las comunidades, desde las iglesias, desde los sectores productivos en el país. Y eso significa romper el molde que hemos estado acostumbrados y que el sistema nos bombardea diariamente, en que ir a elecciones es crear una campaña electoral, llevar un buen candidato, aunque esto no tenga un planteamiento político de verdadero interés del pueblo. Por eso cierro esta intervención, es que el FMLN no basta que en nuestros estatutos, nuestra carta de principio establezca nuestro rumbo, nuestra visión ideológica. También es importante que esto tenga una sistemática traducción en la práctica, como la militancia del FMLN debate sobre qué es democracia participativa, sobre lo que implica la esperanza de transformar el sistema capitalista y de avanzar hacia otro modelo, por ejemplo, la necesidad de romper el modelo neoliberal y de cómo la teoría marxista sigue estando vigente en la lucha del pueblo. Así que son como elementos que son importantes debatirlos, compañeros. Excelente. Sí, bueno, como te decía, son 3 líneas que están ahí fijas en lo que es la naturaleza del partido: la democracia, lo revolucionario y lo socialista. Vamos a tocar la parte primera de la democracia, porque hay algunos, tú has mencionado la parte, digamos, los fundamentos ideológicos en los que se basa el proyecto político del FMLN, que es la teoría o la ciencia, digamos, la ciencia marxista, porque si bien es cierto que Marx tenía una teoría, pero se ha probado en la práctica que así es, o sea, de lo que fue la concepción materialista de la historia, de que la lucha de las transformaciones está basada en lo que es la lucha de clases. Pero eso es importante que nosotros también lo sepamos diferenciar. No se trata de que un sector de la sociedad con otro sector, no, se trata de 2 categorías económicas, que es la burguesía como dueños de los medios de producción que se nutren de lo que es la explotación a la clase trabajadora, y la clase trabajadora que al haber sido despojada justamente de los medios de vida, como tú estabas diciendo, la defensa de la tierra, la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, de sus recursos naturales, han quedado desposeídas y lo único que tienen es su fuerza de trabajo que vender, o sea, su capacidad de trabajar. Pero cuando no tienen capacidad de trabajar, ¿en qué se convierten? Se convierten justamente en desechos de la sociedad. Y al capitalismo no le interesan los desechos, no le interesa. Entonces, por eso de que hay tanta vulnerabilidad en las capas, tanto de la niñez como de la vejez, porque no son sectores de la sociedad que son productivos. O sea, para el capitalismo son cargas de gasto, digamos, públicos, y tratan de minimizarlo. Entonces, pero hay algunos factores, Rodrigo, más allá de eso, de que es importante que hablemos de esa definición de la lucha de clase, porque eso es lo que nos mantiene
confrontados, por así decirlo, entre los que son los dueños del poder económico y los que no tenemos nada más que aspiramos a tener a lo sumo una vida digna. Entonces, y ellos en el afán de proteger esos privilegios, esa riqueza, tienen todo un aparato de dominación desde los aparatos represivos, desde los cuerpos represivos hasta los medios de la superestructura, digamos, los medios de comunicación que tú decías, la escuela, las religiones y todo eso. Pero más allá de todo eso, la democracia en la que nosotros creemos tiene como dos pilares también fundamentales. Uno, ya lo decías tú, la democracia participativa y protagónica que decimos, que tiene que participarse en las decisiones y tiene que ser el afectado el que es parte de las decisiones para que asuma su responsabilidad. Entonces, la democracia participativa y protagónica. Pero también está la parte de la sede de poder. O sea, porque yo creo que ahí muchos han perdido el rumbo, que al ser electos a un cargo de decisiones, ya se creen sede de poder y entonces ya no toman en cuenta a los que los eligieron para que los representen, por así decirlo. Entonces, ¿cómo se aplica eso en la práctica? Porque para mí es fundamental de que se respete tanto la democracia participativa y protagónica, el centralismo democrático, que también es fundamental, que las minorías acepten las decisiones de la mayoría, aunque estén equivocadas, porque ese es el centralismo democrático. La práctica demostrará si esa decisión fue correcta o no, pero al equivocarnos tenemos la oportunidad de corregir. Entonces, pero si nunca ponemos, digamos, si nosotros ponemos en duda el centralismo democrático, entonces estamos aceptando de que una minoría se imponga por la fuerza y entonces nos obligan a hacer lo que nos tocó hacer en la década de los 80, como decía Clausewitz, que la guerra es la política por otros medios, porque ya no haber espacios políticos donde poder participar, entonces lo que queda es la fuerza, y ante dos derechos iguales, lo que domina es la fuerza. ¿Cómo se aplica esto, digamos, en la práctica? ¿Cómo lo está? Porque esto es una praxis, no es, digamos, una teoría que es bonita en letras, pero cómo lo llevamos nosotros al plano del territorio, porque tiene, más allá de los enunciados, tiene mucho que ver también con la psicosociología de los pueblos. Cómo nosotros como representantes, por así decirlo, de un esfuerzo, de un instrumento de lucha que se proyecta a ser la vanguardia de esas luchas del pueblo, cómo interactuamos, cómo encajamos para no robarles a ellos su protagonismo. Bueno, este programa creo que es importante porque aborda la esencia del debate. Y estos debates son desde la dirección, le proponemos al partido que se desarrollen en los municipios, en los departamentos. Y en este momento, como tú sabrás, y la mayoría de compañeros y compañeras saben, se desarrollan debates en relación a la transformación profunda de los estatutos. La transformación, en la creación de un código de ética revolucionario, la ética revolucionaria. Porque una de las características que tú has mencionado es primero que en el seno del partido, en la militancia, y que en la función pública se tenga un mismo idioma, es decir, que el funcionario del FMLN se diferencie del funcionario del resto de partidos de derecha, que el militante del FMLN se diferencie de cualquier activismo político electorero de todas las otras fuerzas defensoras del sistema tradicional. Y para que eso suceda, para que eso se desarrolle en la práctica, primero tenemos que sentarnos y debatir. Tú mencionabas un aspecto importante de lo que es el centralismo democrático como método de conducción. En el FMLN, ¿hemos desarrollado el centralismo democrático? ¿Sí o no? Pero primero tenemos que entender qué es el centralismo democrático, cómo funciona, cómo se traduce, cuáles son los elementos. Y hay 4 elementos
principales que puedo yo señalar en relación al centralismo democrático. El primero, el respeto de las mayorías. Esto significa de que nosotros dentro del FMLN coincidimos en que las mayorías deben de ser las que tomen las decisiones, teniendo en cuenta el respeto de las minorías. Es decir, no puede haber dentro del partido una minoría que se quiera imponer ante la mayoría, aunque tenga o no tenga la razón, porque todo eso puede en un momento determinado depender desde la óptica y desde el planteamiento que se haga. Pero el respeto de la minoría hacia la mayoría debe darse, y viceversa, la mayoría respetar las opiniones de las minorías. El segundo elemento es la crítica y autocrítica. Y en ese sentido, quiero yo manifestar que la actual dirección, que la actual comisión política y que el actual Consejo Nacional del cual formo parte, y así como todas las otras estructuras territoriales, creo que nunca en la historia ha habido una dirección que haya estado tan expuesta a la crítica y a la autocrítica. Y eso es bueno, eso es necesario. Y por eso los debates, porque hoy para reformar los estatutos ya no solo se convocaban a los convencionistas y en un ratito les decían, miren, son los cambios que van a hacer y por favor levantan la mano. Y en la Convención Nacional lo que se llegaba a hacer era, bueno, ¿quiénes están a favor de que se aprueben las reformas de los estatutos? Levanten la mano. Y bueno, y solo por protocolo decían, levanten la mano a ver si alguien se atreve a estar en contra. Y nadie levantaba la mano. No había debate, no había profundidad. Entonces, el respeto de la preeminencia de las mayorías sobre las minorías, la crítica y la autocrítica. El tercer elemento es la conducción colectiva con responsabilidades individuales. Es decir, en el seno del partido debe de haber una conducción colectiva, donde las decisiones sean producto de un análisis y de un debate, y que las responsabilidades de tareas, de misiones, de apuestas estén, por supuesto, delegadas individualmente para que al final se sepa de que una conducción puede ser colectiva, pero que las responsabilidades subyacen en la capacidad de los cuadros, de la capacidad de cuadros comprometidos, tanto una claridad política como una vinculación real con el desarrollo de las actividades. Y el cuarto elemento, que no es menos importante, es la disciplina consciente. Aquella disciplina a la fuerza, en que hacelo porque yo te lo digo que lo hagas y porque es palabra de la dirección. No, yo creo que esa lógica, por lo menos de esta dirección de la cual formo parte y de que hay muchos compañeros y compañeras, estamos claros de que la disciplina tiene que tener a su base la conciencia. Pero para que exista conciencia, tiene que haber una combinación de práctica y teoría. Para luchar en la calle, para salir a combatir, a movilizarse a la calle, debe de haber una conciencia teórica de cuáles son nuestros objetivos programáticos, por ejemplo, de cuál es nuestra visión, de cuál es nuestra concepción del mundo. Y para eso tenemos que estudiar, tenemos que leer la historia del pueblo salvadoreño. Un militante del FMLN tiene que saber cuáles son los principios y valores del FMLN. Un militante del FMLN tiene que saber que somos antiimperialistas, que somos antipatriarcales, que somos revolucionarios. ¿Y qué significa eso teóricamente? Pero ¿cómo eso lo traducimos en la práctica? ¿Cómo eso lo traducimos en la lucha de calles? ¿Cómo eso lo traducimos en la lucha comunicativa? ¿Cómo eso lo traducimos en la organización popular? ¿Cómo eso lo traducimos en la lucha electoral?
Y como eso lo traducimos en la lucha parlamentaria, como esto lo traducimos en la lucha del concejal, como esto lo traducimos en la lucha del alcalde, porque a veces los alcaldes y los funcionarios se creen más que el partido, porque las mieles del poder con los salarios, con lo que el sistema vende como mieles del poder, te alejan del pueblo, te alejan de la militancia. Y en la medida que el partido cree que la única opción es no pelearse con el funcionario público, porque si no vamos a perder las elecciones, es caer en los errores que lastimosamente hemos llegado. Y eso es importante, y eso es hablar de la utopía, y eso es de hablar del sueño de transformar la realidad, y esa es lo que nos mueve todos los días y lo que nos hace ser herederos de las luchas. Bueno, en tu caso y muchos compañeros y compañeras veteranos, compañeros que dieron su juventud, compañeros que dieron su vida, familiares que tuvieron que salir fuera del país porque estaban siendo perseguidos políticos en El Salvador. Todos esos elementos lo que nos debe de hacer es recargar la batería, pero la batería revolucionaria, la moral revolucionaria, la ética revolucionaria, para darle continuidad y volver al camino de la acumulación. Pero una acumulación donde en el centro esté el debate, la crítica y autocrítica, la conducción colectiva con responsabilidad individual, la educación política ideológica y donde las mayorías tengan las decisiones de todo lo que implique las transformaciones dentro del FMLN y de cara a nuestro país, El Salvador. Rodrigo, desde que comenzamos lo dijimos, este es un tema apasionante, para nosotros es apasionante. Estamos hablando del primer renglón, por así decirlo, de los tres. Hemos hablado de democracia y partiendo de que no lo hemos agotado el tema porque la democracia es profunda. La democracia, eso tiene que ver con la influencia en todas las decisiones, en todos los espacios, en todos los ámbitos donde hacemos presencia, así sea la escuela, así sea la comunidad, así sea el centro de trabajo, en todas partes la democracia es parte de las decisiones que uno tiene que ser parte. Pero bueno, no vamos a agotar ese tema porque ya pasó media hora y apenas hemos tocado un punto. El otro punto es el revolucionario. Tú estabas tocando eso, tener ética revolucionaria, tener conciencia revolucionaria, tener una praxis revolucionaria. Y yo creo que muchas veces se confunde, porque al no entender el término, decía, ¿cuál es el deber de un revolucionario? Hacer una revolución, ¿no? Ajá. ¿Y qué es una revolución? Decía el comandante Fidel Castro, revolución es sentido del momento histórico y cambiar todo lo que debe ser cambiado. Entonces, y eso es incluso hasta en los procesos que ya rebasaron, por así decirlo, la lógica capitalista o la lógica burguesa, tiene que seguir siendo la lucha revolucionaria para alcanzar lo que el comandante Ernesto Che Guevara lo definía muy bien. Tal vez tú lo conoces. Yo sé que tú eres muy estudioso y esa es una buena cualidad del revolucionario, ser estudioso. Y decía el comandante Ernesto Che Guevara, revolucionario es la categoría social o el escalón más alto de la especie humana. O sea, ¿por qué? Porque nosotros estamos en un permanente proceso de superación, por decirlo así, de ir superando, aplicando la dialéctica materialista. Tú hablabas al principio de que nosotros tenemos como base ideológica o fundamento ideológico el marxismo, que es una ciencia basada en la dialéctica, basada en la filosofía materialista. O sea, ¿y qué es lo que nos dice la dialéctica? Que nosotros estamos enfrentados en una lucha de contrarios. La lucha de la unidad y lucha de contrarios, que es un permanente devenir, como decía Heráclito, o sea, un permanente devenir.
el hombre no se baña en el mismo río 2 veces, porque el agua pasa y el hombre ya no es el mismo. Entonces, ese es el revolucionario, está en un permanente proceso de mejora continua, como es la filosofía Zen, una mejora continua. Y esto se puede malinterpretar. Nietzsche decía el superhombre, cuando el hombre se superaba a sí mismo se convierte en un superhombre. Entonces, nosotros, o sea, y hay mucha gente que lo malinterpreta, pues. O sea, hay gente que cree que revolucionario es andar con un fusil en la mano o andar en la calle tirando piedra. Eso no es revolucionario. A lo sumo puede ser revoltoso. O sea, un revolucionario puede tomar las armas en un momento dado porque estamos enfrentados a un sistema antagónico e irreconciliable que es el explotador y que tiene sus aparatos represivos como es la Fuerza Armada, la Fuerza Pública, y a eso nosotros tenemos que llegar, a que nosotros mismos ejerzamos el poder en todas esas instituciones. Ahora, a lo que yo quiero que conversemos acá, Rodrigo, tomando ya esos parámetros, como decía el comandante Ernesto Che Guevara, el revolucionario es el escalón más alto de la especie humana, que tiene una ética revolucionaria que está por encima de todas las formalidades. O sea, porque la formalidad, el sistema legal te puede dejar portillos en el que tú puedes cometer, digamos, no es ilegal, por ejemplo, no es ilegal hacer algo que está dentro de la formalidad, pero dentro de la ética revolucionaria no cabe. Claro. Por ejemplo, si a ti te dieron el mandato para dirigir una comunidad, bueno, tú tienes el mandato, es legal y que tú dices, yo aquí doy la orden. Es legal, pero no es correcto, no es ético. O sea, porque tú no eres sede de poder, tú eres un delegado para llevar adelante la gestión a la que ha sido encomendada. Entonces, el fin último del revolucionario es construir poder popular. O sea, esa es la misión del revolucionario, construir poder popular, donde sea la comunidad quien formula, ejecuta, controla y evalúa su gestión. Entonces, pero ¿cómo nosotros abrazamos eso como militantes del FMLN, Rodrigo? Efectivamente, ser revolucionario hoy en El Salvador y en el mundo debemos de lograr interpretarlo. Y hay una forma que yo quiero plantearles es la siguiente. En el mundo y precisamente en El Salvador hay 3 tipos de personas. La primera ve su alrededor, analiza las condiciones de vida y dice, no hay nada que pueda hacer, el mundo así es y por lo tanto así ha sido siempre y continúa su vida. Está el otro tipo de persona que abre los ojos y dice, yo mejor no me meto en nada, porque yo sé que las cosas están mal, estas cosas no me gustan lo que está pasando, pero mejor me quedo viviendo en mi mundo y no me meto con nadie. Y estamos otro sector de la población que abrimos los ojos, vemos la realidad y no nos gusta lo que vemos. No nos gustan las desigualdades. No nos gustan cómo una clase social muy pequeña, pero muy poderosa, controla el mundo. Y entonces no nos quedamos ahí, sino que luchamos por transformar la realidad. Y la realidad que vive nuestro país y la realidad que vive el mundo es dramática. A pesar que existen todas las condiciones técnicas, científicas, para que no exista hambre en el mundo, diariamente mueren miles de personas por falta de alimento. Todos los días mueren millones de personas por problemas de salud, por no tener alimento, por no tener vivienda, por no tener las condiciones mínimas de vida. ¿Y por qué se da eso si están las condiciones materiales, si está la ciencia productiva, está la tecnología para garantizarle salud y bienestar al pueblo? Lo que pasa es que existe un sistema de dominación hegemónico donde una clase muy pequeña
cada vez se vuelve más pequeña y se vuelve más poderosa económicamente, en medios naturales, en tierras, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada vez existe un nivel de población mucho más pobre. Y cuando usted, compañero y compañera, decide analizar la realidad y concluye en que la realidad es injusta, que la realidad golpea a la mujer trabajadora, golpea al pobre campesino en los sectores populares, golpea al trabajador de la ciudad porque no le pagan lo justo, porque le violan sus derechos. Cuando usted ve que las leyes están diseñadas para morder solo al descalzo y a proteger al poderoso, entonces usted tiene dos opciones: cerrar los ojos y no hacer nada, o levantarse y luchar por transformar eso. Y eso significa ser revolucionario. Ser revolucionario hoy en El Salvador significa ser crítico y autocrítico dentro del FMLN, pero no para crear división, sino para construir debate y crear unidad revolucionaria. Ser revolucionario hoy en el FMLN significa, a pesar de que corra riesgo su estabilidad laboral, a pesar de que sea criticado y que todos los troles le lluevan todos los días, usted tiene que salir y denunciar las injusticias. Eso significa ser revolucionario hoy. Ser revolucionario hoy en el FMLN es volver a nuestras raíces. Ser revolucionario hoy en el FMLN es que el funcionario público entienda que es una tarea temporal y no es un estilo de vida. Ser revolucionario en el FMLN es entender que la función pública debe de estar en función de construir conciencia, con la práctica, con el ejemplo, con los planteamientos políticos, con los planteamientos ideológicos. Eso significa ser revolucionario. Ser revolucionario hoy es entender que la fuerza de las transformaciones está en el pueblo. Y solo si nos involucramos con las luchas más sentidas del pueblo y articulamos esa lucha con el movimiento social, una relación con el movimiento social y popular donde el partido sea visto como un interlocutor, donde no exista la línea, la imposición. Eso es ser revolucionario hoy, desde mi punto de vista. Por eso el llamado a la militancia del FMLN de hoy, luego de arreglar nuestra casa, porque en ese proceso estamos debatiendo de lo mal, de las cosas malas y de las cosas buenas, de lo que no hicimos bien, de lo que no hicimos tan bien y lo que dejamos de hacer, para posterior salir con un solo puño, unidos, con una visión política ideológica única. Es decir, en el FMLN no pueden haber tres visiones ideológicas. En el FMLN no pueden haber infinidad de grupos. En el FMLN debe haber una apuesta por debatir, por platicar, ir al encuentro con la militancia, saber cuántos somos en el FMLN hoy y con esos compañeros y compañeras iniciar el camino por la recuperación y la esperanza con nuestro pueblo. Porque nuestro pueblo está atravesando situaciones duras, críticas, pero necesitan de un partido que tengamos la capacidad de demostrar que vamos a hacer las cosas mucho mejor de la que los hemos hecho y que vamos a seguir el sendero de la revolución democrática hacia la transición a otro modelo productivo, justo, equitativo, donde el equilibrio al medio ambiente sea primordial, donde la base productiva esté de acuerdo a las capacidades, el trabajo, de acuerdo a sus necesidades también los estímulos, y donde en un mundo que se construye ahora con un mundo multipolar, entender que existe otra lógica financiera, que existe otra lógica comercial, que existe otra lógica de producción y de redistribución de la riqueza. Y solo eso lo vamos a hacer si salimos unidos de este proceso
y encaramos los retos y desafíos que como pueblo salvadoreño y como Latinoamérica tenemos en este momento coyuntural complicado, pero que nos da perspectiva de la necesidad de continuar caminando rumbo a la esperanza. Y la esperanza es vivir. Hoy no estamos sobre si queremos el socialismo, no. Hoy estamos sobre que es una necesidad porque estamos enfrentando todos los días detrimentos de nuestra vida. Y como hay ese planteamiento histórico que se ha hecho es el capitalismo es muerte. Y por lo tanto, nosotros los revolucionarios y la militancia del FMLN luchamos por la vida y por la democracia participativa. Así es, Rodrigo. Mira, el tiempo se nos está yendo, pero rápido, pero ya lo sabíamos. Sabíamos de que este tema nos apasiona. Y bueno, hay tantas cosas que tú has dicho que me gustaría que profundizáramos, pero ya no tenemos tiempo, pero sí me gustaría que tocáramos el tercer pilar de la naturaleza del partido, que es el socialismo. Tú ya estabas ahí hablando un poco de la visión incluso casi que estabas hablando de la visión comunista, cada quien según su capacidad y a cada quien según su necesidad. Pero eso será cuando se superen todos los obstáculos. Pero, o sea, lo importante de todo esto quizás, Rodrigo, es que si nosotros entendemos la dialéctica de la historia, el desarrollo humano, Marx y Engels, cuando escribieron el manifiesto del Partido Comunista, iniciaban ese documento lindísimo, por demás decirlo, decía, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. O sea, cuando ellos estaban hablando de la confrontación que había habido de los que tenían y los que no tenían, y decían de que desde los orígenes de la humanidad ha venido la sociedad peleando por digamos, por la existencia, por la vida, porque es eso, la vida. Digamos, si tú no tienes comida y el otro tiene, tú le arrebatas la comida. Entonces, y es ahí donde Marx y Engels hicieron esos estudios sociológicos, antropológicos, filosóficos y políticos y económicos, porque, digamos, el culmen de toda la obra de Marx es el capital. O sea, y el capital no es cualquier cosa. Es un estudio profundo de las relaciones de producción y cómo esas relaciones de producción se plantean, por así decirlo, dependiendo de quién es el dueño del medio de producción. Entonces, y ahí, digamos, tú lo estabas diciendo un poco, o sea, que ahorita la discusión no está entre socialismo y capitalismo, sino que por la sobrevivencia. Pero también, digamos, debemos de entender de que esa desgracia económica o esa miseria en la que se encuentra nuestra sociedad es producto del capitalismo, es producto de la explotación, porque el capitalismo, su lógica es producir para hacer dinero, producir mercancías para venderlas y hacer dinero. Entonces, no produce bienes y servicios. O sea, digamos, y la lógica del socialismo es producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad. Entonces, ahí es donde está la disyuntiva. ¿Entendemos nosotros la lógica del capitalismo o entendemos la lógica del socialismo? Entonces, y la lógica del socialismo no debe ser complicada, porque muchos dicen, no hablemos de eso, que eso está a años luz. No, el socialismo está ahí, donde tú puedas compartir una tortilla, donde tú puedas ir a pescar y compartir los peces con la comunidad. Lo que hizo Jesucristo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el marxismo y el cristianismo? Que el cristianismo soñó una sociedad justa, pero no se hizo el planteamiento de la lucha de clases porque no estaba desarrollado el capitalismo. A Marx le tocó la suerte de investigar el sistema capitalista vigente. Y aún Marx es producto de su época. No podemos tenerlo como el que va a darnos todas las soluciones, pero sí nos da la base para entender el problema que tenemos ahora y cómo superarlo. Entonces, yo pienso que por ahí, digamos, debemos de ir enfocando, Rodrigo, para entender primero cuál es la lógica de la dialéctica. Por ejemplo, lo que te decía antes, la unidad y lucha de contrario. Nosotros estamos en un permanente devenir
en la superación, también la negación de la negación. Digamos, nosotros ahora construimos algo que ahora nos sirve bueno, pero después ya no nos sirve, es disfuncional, hay que negar eso. Entonces, así como la flor, como la flor se niega con la semilla se niega con el árbol y el árbol se niega con la fruta, así nosotros también tenemos que irnos superando. Y lo último, lo que tú estabas hablando, una correlación de fuerzas. O sea, también las correlaciones de fuerzas se convierten en una fuerza cuantitativa que da los saltos cualitativos, que es una ley de la dialéctica. Y nosotros tenemos que hacer eso dentro del partido. Acumular no solamente fuerza voluminosa, sino que fuerza intelectual, fuerza ideológica. Porque decía José Martí que una idea justa en el fondo de una cueva puede más que un ejército. Y eso tenemos que hacer nosotros como militantes del FMLN, tener la idea justa y tener también la conducta correcta de un militante revolucionario que practica a diario la ética revolucionaria. Entonces, porque pienso yo de que este debate no hay que dejarlo para mañana, Rodrigo. O sea, la construcción del socialismo es para ahora. Era para ayer. Era para ayer. Las comunidades lo necesitan. Es la única manera que salimos, que podemos nosotros garantizarnos nuestros propios medios de vida y en una sociedad en la que la fuerza colectiva es la que determina el progreso de la comunidad. Rodrigo, no te voy a quitar más tiempo. Yo quiero que vayamos concluyendo también con una reflexión sobre esto y que, porque ya nos quedan 10 minutos, si podemos redondear ahí en 10 minutos y ya nos vamos despidiendo también. El micrófono, Rodrigo. Estamos convencidos dentro del FMLN que sin teoría revolucionaria no puede existir una práctica, ni mucho menos un movimiento revolucionario. Por lo tanto, compartir contigo y con los camaradas, compañeros y compañeros que actualmente se están desarrollando cursos de marxismo al interior del FMLN y que la formación política ideológica por medio de la Secretaría ha venido trabajando durante los últimos años, pero hay una apuesta sistemática y estratégica de continuar profundizando el debate de las ideas revolucionarias. Cuando hablamos de marxismo, muchos creen que solo es hablar y estudiar y debatir sobre lo que escribió Marx. Cuando hablamos de marxismo, porque entonces tendríamos que ponerle marxismo, Friedrich Engels, Rosa Luxemburgo, Lenin, leninismo y todos los aportes revolucionarios. Cuando hablamos de marxismo, son toda la teoría revolucionaria que hasta este momento tenemos a lo largo de la historia. Es decir, estudiar a Fidel, estudiar a los revolucionarios de América Latina, su legado, estudiar a Farabundo, estudiar a Chafik, estudiar al Che Guevara, y por supuesto los clásicos del marxismo son elementales. Pero esto en perspectiva, no como una receta escrita para el 2022. Por eso es que el marxismo es una fuente de cómo descubrir las condiciones actuales, teniendo en cuenta en que cada realidad tiene sus componentes únicos. Y por lo tanto el marxismo es antidogmático, es decir, nosotros no podemos, lo que usted muy bien hablaba, en que lo que ayer tenía algún grado de aceptación ayer no significa que lo va a tener ahora, ni lo que significó ser revolucionario ayer. Solo porque ayer se fue revolucionario no significa que hoy se pueda hacer revolucionario, ni solo porque hoy soy revolucionario lo voy a hacer mañana. Es una constante relaciones que tienen que ver con tres grandes campos: el tema de la economía política, la filosofía de la praxis y
cuál es la utopía, cuál es el horizonte. Y en ese sentido, desde mi participación ahora aquí contigo, pues muy contento de poder hablar de estos temas que apasionan tanto y que sectores académicos, los que nosotros conocemos como los intelectuales orgánicos, también hacemos el llamado a que a la academia, a que los sectores generadores de pensamiento crítico, que es algo muy importante, el pensamiento crítico como la base de la reflexión y como la base de el debate de ideas, debe de estar en el seno dentro de nuestro partido, el FMLN. Así que ha sido un conversatorio que creo que es necesario darlo en los diferentes niveles y se están haciendo. Por eso la actualización de la membresía, de la militancia del FMLN es importante. Y para eso hay que platicar de cuáles fueron los acuerdos y de los grandes entendimientos que se logró en la anterior convención nacional, de cara a terminar de arreglar la casa para salir en el 2023 cohesionados, unidos para enfrentar los desafíos que tenemos hoy como país. Excelente, y de eso vamos a hablar en otra ocasión, porque ahora el tiempo sí se nos fue. Pero no, gracias Rodrigo por la oportunidad que nos das también de interactuar con ustedes, hablar de estos temas que son, no es tan fácil, o sea, porque llegar a esa claridad, por decirlo así, de tener claridad de las ideas, también requiere de que nos pongamos a estudiar. O sea, es como que las ciencias sociales, las ciencias políticas, la economía y la filosofía no son solamente, como dijéramos, temas, sino que son materias de estudio, así como la medicina, la matemática. Si tú no las estudias, no puedes progresar. O sea, yo por lo menos en mi sano juicio no me someto a una operación de cirugía con alguien que sepa que no ha estudiado cirugía. Entonces, ¿cómo nosotros podemos confiar un proceso revolucionario rumbo al socialismo con personas que no han estudiado marxismo? O sea, porque el marxismo, les guste o no les guste a los que no hablan de marxismo, porque se han dejado contaminar la mente con esa gran campaña anticomunista, esa gran campaña neoliberal, porque digamos, son los neoliberales los que han sacado, ya digamos, en la época de Marx, si tú recuerdas el manifiesto comunista, que es lo que, cómo comienza, un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo, porque lo habían satanizado. Entonces, para muchos, hablar de comunismo es hablar del mismo diablo. Claro, así es. Cuando en realidad es todo lo contrario. Entonces, a mí me recuerda, hablando contigo, todavía tenemos unos minutos, hablando contigo me recuerda la alegoría de la caverna. O sea, tú conocerás la alegoría de la caverna y si no la has leído, te recomiendo que la leas, que es aquel diálogo de Platón donde a las personas las tienen en una cueva y que solamente están amarradas, esclavos, y que solamente ven las sombras. O sea, que tienen la luz atrás del fuego y solamente ven las sombras. Para ellos es el mundo, las sombras. Hasta que alguien se libera y ve la realidad. Al principio se encandila, digamos, o sea, se deslumbra al ver la luz porque no entiende qué pasa, pero cuando va empezando a ver la claridad, es como el agua, como decía, no recuerdo quién lo decía, pero como el agua que se ve turbia y de repente empieza a ponerse clara. Entonces, cuando ve la claridad ve que la realidad es otra. Cuando regresa a contarle a los que están en la sombra, lo catalogan de loco, que está viendo visiones, está viendo locuras, y al final quieren hasta matarlo cuando los invita a que se liberen, que vayan a ver la realidad. Entonces, más o menos eso nos pasa a nosotros. Nos han sometido a tanto dominación, a tanta domesticación, porque eso es lo más peligroso. Porque yo digo que a uno lo dominen, nosotros podemos ser como Espartacus, que éramos esclavos, pero nos rebelábamos y al final nos podían hasta matar, pero era preferible morir de pie que vivir arrodillado, como decían. Entonces, pero la domesticación nos enseña a querer al amo, a querer al explotador, a querer al dominador, como el perro que le lame la mano a su amo.
eso es peligroso. Claro. Entonces, decía Mao que en esta lucha de clases nosotros tenemos dos enemigos. El enemigo de clase que nos enfrentamos, pero tenemos el enemigo que dice ser nuestro amigo, pero que en realidad es un revisionista oportunista que nos traiciona. Entonces, y él decía, entre esos dos enemigos el más peligroso es el revisionista, el oportunista, porque tú crees en él, tú confías en él y de repente te traiciona. En cambio, el enemigo que lo tienes enfrente sabe que si se enfrentan, van a chocar y uno de los dos tiene que morir. O sea, yo lo he dicho antes, o sea, el capitalismo es el cáncer de los pueblos. Entonces, y no podemos nosotros convivir con el cáncer. Algún día nos va a matar si nosotros no lo depuramos. Por supuesto. Pero Rodrigo, ha sido un gran placer conversar contigo, intercambiar, porque esto es un conversatorio, Rodrigo. Claro, así Esto es. es un conversatorio, porque a mí sí me gusta que interactuemos, porque ni ustedes tienen toda la razón, ni nosotros toda la razón, pero en el camino vamos a ir implementando lo que es la síntesis dialéctica, porque eso es importante, que pongamos los argumentos, las tesis en confrontación y saquemos la síntesis, la esencia, para darle algo bueno a nuestro pueblo, porque se lo merece. Claro que sí. Bueno, yo agradecerles y felicitar nuevamente el espacio al Frente Intercontinental del FMLN por esta oportunidad y porque continúen desarrollando esta importante y necesaria labor. Así que un abrazo y un reconocimiento a ustedes por el excelente trabajo que desarrollan. Bueno, gracias a ustedes, Rodrigo. La próxima vez vamos a hablar de las resoluciones de la convención, ¿te parece? Perfecto. Bueno, Así vamos a quedamos. ponernos de acuerdo ahí, porque el próximo martes vamos a tener a eh, la compañera Laura Ábalos de Quebec, Canadá, que está compitiendo para un curul en la Asamblea Nacional de Ottawa o de Quebec. Qué bueno, Es qué que la bueno. vamos a tener para que nos cuente cómo va ahí. Bueno, Rodrigo, no me queda más que agradecerte a nombre del Frente Intercontinental del FMLN, tu participación, tu excelente participación, porque esto también nos da a nosotros eh, una seguridad de que nuestra dirección tiene formación política y más allá de que tenga lo que tiene, está en un proceso también de formación profunda para darle al país los cambios que necesita. Así es que agradezco también a los que se conectaron, no alcanzamos a leer los mensajes, te recomiendo que entres a la página, a la plataforma. Esta transmisión va a estar en la plataforma de Facebook y también la de YouTube. Y tenemos todos los jueves a la misma hora el espacio La Utopía Revolucionaria para hablar de estos temas que nos apasionan. Agradezco a toda la solidaridad internacional que nos apoya. Hago un llamado siempre a nuestra militancia en el exterior a sumarse a este esfuerzo, exigiendo, por supuesto, también unidad y la libertad de nuestros hermanos y hermanas que están presos políticos, perseguidos políticos. Así es que gracias, Rodrigo, de nuevo. Dictadura nunca más. Proletario de todos los países unidos. Que viva el FMLN. ¡Que viva!